Bueno, viernes 13 de septiembre, lo decíamos recién, 10 de la mañana en punto en estos momentos. Vamos a nuestra próxima entrevista, ya está con nosotros el economista Eduardo H., que además es asesor de Cabildo Abierto y bueno, siempre está vinculado a temas relacionados al fútbol uruguayo. ¿Cómo anda, H? Bienvenido. Buen día, ¿cómo les va? Bienvenido. Había quedado medio corta la vez pasada. Yo la verdad que pensé que no volvía, pero bueno, encantado. Tuvo que Y no aceptar hay dos intereses. Tuvo que aceptar la invitación. Bueno, varios temas tenemos para conversar en la jornada de hoy. Yo lo adelantaba al comienzo. Está en la agenda el fútbol uruguayo nuevamente sobre la mesa, las elecciones de Nacional. Pero antes quería consultarle justamente por algunos temas que habían quedado pendientes de la vez anterior sobre el programa de Cabildo Abierto y en particular una concepción que hay sobre la idea de familia que ya se había manejado de hecho en el año 2019 y que se vuelve a instalar ahora en el programa. Habla directamente el planteo de Cabildo de implementar un salario maternal para la mujer que al tener su tercer hijo prefiera renunciar a su trabajo y se quede en el hogar para una mejor crianza, lo dice de esa forma el documento. ¿Qué piensa usted al respecto de esto? Y bueno, ¿cuál es también la intención atrás de esta propuesta? Bueno, yo en el fondo digo, a mí me llama la atención a veces lo que genera hablar de familia. Digo, porque yo creo que si uno mira a lo largo de la historia y la civilización, o sea, hay algo que es esencial. Y cuando hablo de la familia, hablo de la familia inclusiva, o sea, no nos cerremos a un esquema, a una concepción, digo, pero todos los regímenes totalitarios, de un lado o del otro, desde los reyes, los señores feudales, digo, querían que el ser humano dependa de uno, dependa del poder. Y en el único recinto sagrado que hay por eso fue la propiedad privada, que tú ves que hay una cantidad de gente que le molesta la propiedad privada, como le molestó siempre a quienes tenían el poder. La gente, el que tiene poder lo que quiere es, que era el señor feudal, que el vasallo dependa de mí. Hoy de repente en Cuba hay gente que como las casas son públicas, digo, vos dependés del Estado para poder darle un techo a tus hijos. Entonces, si tú dependés del Estado para darle un techo a tus hijos, y si tú dependés, ¿dónde es que se da la educación? En el seno de la familia. Principalmente. ¿Qué fue lo primero que hizo Hitler o Mussolini? Stalin, cualquier totalitario, de derecha, de izquierda, digo, Hitler y Mussolini, Partido Nacional Socialista, ¿no? O sea, no es que... Eso es otra discusión que si quieren algún día la damos. Pero el tema es sacarle los hijos a los padres. ¿Por qué? Porque en el único lugar, en el único seno sagrado donde tú podés educar y no le van a dar la visión del totalitario de turno o del Estado de turno, es en el seno de la familia. Entonces, cuando tú ves que hay una especie de resquemor y molesta el concepto familia, pues yo creo al revés. O sea, yo creo en la propiedad privada porque es esencial para la libertad. No hay forma que el ser humano no pueda ser libre si no tiene lo suyo. Desde el fruto de su trabajo hasta después tener lo propio. ¿Para qué? Para no depender de nadie. O sea, ¿qué es lo que uno quiere? Quieres tener tu trabajo, querés tener tu casita para tener tu familia, tu mujer, tus hijos, o en la visión amplia que haya hoy, digo, o sea, lo importante es que un niño tenga quien lo conduzca. Su referente. Entonces, Ahora, desde ese punto de vista, digo, primero, digo, porque veo que desde ciertos ámbitos de la política nuestra, hablar de familias, como dijera, estoy hablando de algo malo, y yo creo que al revés. no, claro, acá se busca que la mujer esté en la casa con sus hijos. Yo no creo que sea eso. Digo, yo te pongo un ejemplo. Yo hoy estoy mucho más tiempo en mi casa por mi edad. Yo me doy cuenta lo que es y lo importante que es el rol de una mujer en la sociedad, criando un hijo, que no significa que no tenga que trabajar, una mujer tiene que trabajar y a su vez quien le da, viste, un árbol cuando nace puede nacer torcido o puede nacer derecho. Entonces, si tú no le pones un tutor, de repente la rama... Entonces, que hoy, sin duda, padre y madre tienen que dedicarle mucho más atención, pero que es fundamental de que se esté precisamente apoyando
en esos años clave el nacimiento, la crianza de un niño, a mí me parece que es lo esencial, lo veo hoy. Yo tengo nietas, nietos, y veo el tiempo que le dedican a la crianza, digo, trabajando también. No, claro, Entonces, todo lo que sea facilitar me parece fundamental. Igual vivimos en una sociedad donde, por ejemplo, le planteo algo que lo pueden tirar arriba de la mesa. ¿Por qué a la mujer y por qué no al hombre? Claro, Estoy de acuerdo, me pero gustaría yo- un poquito ahondar en esto, que justamente creo que acá lo que hace ruido quizá no es el término familia, sino el concepto que se está manejando detrás de ese término. Creo que todos hablamos de hogares hoy en día, ¿no? Quizá de hogares que pueden estar conformados de distinta manera. Y acá se habla de darle un salario maternal para que la mujer, al tener su tercer hijo, entonces estamos volcando nuevamente los cuidados en la mujer, primero, como que es parte de una naturaleza. Estamos queriendo volver, y esto lo dicen ustedes, no lo estoy planteando yo, es volver a un concepto de hace 50 años, el concepto de familia. Hoy el concepto de familia es otro, usted mismo lo dijo. Ahora, en este término, en estos términos que lo están manejando, se habla de que solamente la mujer podría obtener. ¿Por qué una familia se conforma con un hombre y una mujer? ¿Verdad? ¿Y por qué solo la mujer podría obtener este apoyo? yo creo Y si que fueran hoy- dos hombres, ¿qué hacemos? ¿No tienen No, el pero mira, derecho? yo creo que hoy, primero, el idioma español es un idioma muy preciso. Justamente. Es muy preciso. Entonces, por ejemplo, cuando uno habla de matrimonio, es claro el origen. Hoy hay igualitario. Por eso, no, pero todos sabemos cuál es el origen de esa palabra. Sí, pero ¿tá? va No, evolucionando. entonces, El que la idioma va sociedad ha evolucionando. evolucionado. A mí en lo personal, lo que me interesa es que un niño tenga quien lo conduzca en las etapas clave de su vida. Que puede ser el papá, aunque estemos Sí, hablando pero de que hombres debe y ser mujeres, el no papá importa. también, digo, acá hay una realidad. Pero acá ustedes no de- plantean que sea el hombre el que pueda. ¿Por qué no hay Está, un pero entonces, planteamiento pero, más yo creo que al igualitario? revés, en ese concepto que puede ser lo que usted dice, no, que es volver. Algunos a quienes les molesta el concepto familia. No nos No, molesta el me concepto alegra, de familia, porque yo creo. en mi opinión, pero yo creo la que hay familia es un toda una concepto parte amplio. cargada de ideología que molesta hablar de familia y molesta saber el rol fundamental que cumple una familia en la sociedad. Adaptada a los tiempos modernos, inclusiva, pero te pongo un ejemplo. Yo hace poco fui por un tema a Venezuela, ¿no? Por un tema de fútbol. Y de repente veo la policía bolivariana. Habían sacado unos niños de 15, 16, 17. Se los sacan a trabajar para el Estado, a inculcarles una visión. Entonces, eso está pasando hoy. Y eso a cierta gente no le molesta. Para eso es normal. Es normal que en un país, y te vuelvo al concepto, ¿qué pasó? Cuando hubo un intento en aquel momento con Chávez, ¿se acuerdan? Y que después el general no se animó y recuperaron el poder. Eliminaron todo y trajeron todos militares cubanos. Y crearon toda una policía nueva con niños adoctrinados. Eso está pasando hoy. Y eso pasa en cualquier régimen totalitario cuando le sacan un hijo a una familia. Entonces, a mí la familia, en lo personal, te está hablando Eduardo Bache, yo creo que hoy la tarea es padre y madre, digo que hoy en día tengo claro que la palabra matrimonio viene de madre, ¿no? Eso es clarísimo, pero independientemente de eso, hay hasta una batalla cultural para imponer ese concepto de matrimonio a el matrimonio igualitario, que perfectamente se le podía haber puesto unión igualitaria o lo que sea, pero es una especie de ensañamiento para decir, es esto, para aplicarlo a todo. ¿Usted cree que ha involucionado ese concepto? Yo creo que es clarísimo que ha evolucionado, digo, que hoy en día tú hay uniones de mujer con mujer, hombre con hombre, digo, eso lo vemos, o sea, que en mi época era distinto o de repente había una visión distinta, yo hoy en día lo ves en todos lados. O sea, Bien. yo qué sé, vas a la historia, Alejandro, digo, en las guerras, digo, esto no es de hoy, viene de toda la civilización humana, entonces, que hay una cantidad de cosas que se han adaptado, sin duda. Usted es economista, le consulto, pobreza infantil. ¿Qué haría para erradicar la pobreza infantil, que es algo que preocupa? Hoy aparece la
la seguridad ahí como un tema que está arriba de la mesa, como preocupación de los uruguayos, y después lo otro, la pobreza infantil. Y bueno, yo creo que lo primero es preguntarnos por qué tenemos pobreza infantil. O sea, es una vergüenza que un país como Uruguay, con el presupuesto que tiene, tenga pobreza infantil. El problema es que Uruguay no crece. Y no crece por malas políticas. No crece por todo lo que hemos venido haciendo y las políticas que hemos implementado. Cerrar el país, el tamaño del Estado que tenemos, la hiperregulación que tenemos. Entonces ahora lo insólito es que todos te dicen, ¿a quién le va a preocupar la pobreza infantil? Y todos te dicen, no, hay que crecer más. ¿No? Porque ahora los escuchás, ahora todo el mundo dice, no, el Uruguay crece al 1%, tenemos un déficit del 4% del PBI, nos financiamos el déficit con deuda. Cada vez más endeudados estamos. O sea, estamos tomando deuda para pagar intereses. Y esto es culpa a todos, ¿eh? Porque yo no le quiero escuchar al frente venir a decir ahora la solución de la pobreza infantil es poner más plata. Sí, sin duda hay que poner más plata, pero reconozcamos que lo que nos trajo hasta acá son las mismas políticas que querés implementar. Porque lo que nos trajo hasta acá es que hace años que tenemos un país que no crece. Hace años que tenemos un país que, como consecuencia de esto, lo estamos dividiendo en dos. Un país que tenía una clase media sólida, un país de la meritocracia. Escuché hablar el otro día contra la meritocracia. Igual me da la sensación de que hay que tomar una acción ya. ¿Qué haría Sin usted? duda, ¿Qué haría entonces usted? hoy identificar claramente dónde está el problema y no generalizar, pero empezar a tomar las medidas en serio para que haya una educación en serio, porque hoy la principal salida al tema de la pobreza en el mundo de hoy no es ni la propiedad, ni tener petróleo, es tener capacidad y educación. Entonces, si no educamos bien, y si con la plata, porque tampoco no me digan, no, más plata para la educación, porque lo primero que te piden, si con la plata que hemos puesto, la mitad de los que terminan en primaria no terminan, algo estamos haciendo mal. Claro, y eso es lo que Lo que pasa, Eduardo, que ir a estudiar sin el desayuno, sin un lugar donde esa es dormir, sin tener la capacidad de acceder a una mochila. Y era como cuando te decían que no, claro, pobre ladrón, que porque roba porque la sociedad lo obliga. Bueno, pero tenemos un país que quizá por ahí tenemos la posibilidad de dar otras condiciones para, como decía pero Miguel, démosla. lo hablábamos ayer también con un especialista, ¿no? Inyección Hay económica. cosas Sin duda, básicas claro, pero que tienen que estar entonces cubiertas. Saquemos de donde sobra. ¿Dónde sobra? ¿Dónde ve usted que sobra? Que podamos sacar, que podamos generar de ahí un recurso. Es agarrar el Estado, entras a analizarlo. Yo sugerí, yo sugerí, acá lo que hay que hacer primero es planchar el gasto público. No digo recortarlo, lo congelo hacia adelante. ¿Y esos salarios también? Entonces, ¿Esos son salarios también, por ejemplo? ahí te sentás y decís, ¿qué es lo importante y qué es lo accesorio? Juntaría 5 o 6 personas de todos los perfiles para que no digan, hay 20 cosas que por recortar. Te pongo un ejemplo. Yo prefiero, lo dije que lo estoy acá, prefiero mandar a la casa a quienes... ¿Qué sentido tiene que hoy ANCAP haga cementos? Le pago el sueldo de por vida. Pero cerrá. Nosotros cerramos alcoholes en su época. Entonces, yo entre perderme 100 millones de dólares en algo que no es fundamental y dárselo a los niños, se lo doy a los niños. ¿AFE cerraría también, ¿Qué? como decía Lust el otro día? Tendría que mirarlo, yo no soy un todista. Entonces yo reviso, a mí cada tema, cuando lo tengo que analizar, me siento y lo analizo. Lo que sí tengo clarísimo, te pongo un ejemplo. Hoy el Estado, cuando dimos la concesión de la zona franca, que por 30 años, hay gente que no, hay empresas que tienen 250.000 hectáreas y no pagan patrimonio. Ahora, y lo dio la izquierda. Sí. Entonces ¿querés preguntarme de dónde hay? Hay. Según usted, no hay es de según yo, es el sentido común. Perdón, hoy no estamos para ser parejos, hoy no estamos jornales solidarios. Sí, Lo hablamos sí. la vez pasada. Lo hablé la otra vez, eso Entonces, lo iba a decir. Sí. ¿querés agarrar la Intendencia de Montevideo y lo que te cobran de contribución y los servicios que te dan? Porque si a mí los servicios que me dan son realmente... Yo con la salud
educación y seguridad que tiene el Uruguay con la plata que se invierte. Por favor. Ahora, Entonces, H, también uno, apelando al sentido común, como dice usted, quizás alguien del otro lado dice, bueno, H está hablando de estos manejos económicos y hace muy pocos días conocimos que está implicado en una denuncia que hacen 16 clubes de la primera división, de la segunda y de la tercera, sobre un presunto desvío de fondos de la Asociación Uruguaya de Fútbol. H, por ejemplo, está muy metido y muy involucrado en el tema de los derechos de televisión y es una de las cuestiones que más lo aqueja para el próximo año. Y también hace un tiempo, le termino, declaró en la Fiscalía y fue a Perú justamente por una investigación. No fui a Perú, estás equivocado. Bueno, esa fue la información que salió. Eso dije, pero entonces, ¿qué pasa? Ok, corríjalo. No fui, o sea, al revés, nunca tuve que ir. Bueno, fue investigado por lavado de activos. Por eso, entonces le pregunto ahí, ¿qué hay en el trasfondo de esas denuncias? Yo creo que es interesante, digo, primero, vamos a hablar del tema. Sí. Estamos hablando de un tema. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de no hablar de un tema, enchastrar a alguien? ¿No? Es decir, para no hablar de tema, estamos hablando de un tema de fondo. Entonces, cuando no gusta el tema de fondo, o cuando no gusta lo que se dice sobre el tema de fondo, el tema es quién lo dice. Entonces, ¿querés ir al tema del fútbol? Vamos al tema del fútbol. O sea, está comprobado ahora. O sea, es clarísimo que este tema es una opinión, es un tema porque está en fiscalía, no me pongo a hablar del fondo del tema porque yo respeto la justicia. Digo, como nunca en mi vida le hice un juicio a nadie, las veces que me ha tocado ir, que hasta ahora me ha tocado ir una vez acá en el Uruguay por todo aquel tema, ANCAP, recordarán, digo, Sí. como esto, una cantidad de cosas, después cuando lo archivaron, así, una letrita así, porque lo que sirve es enchastrar y no sirve decir la verdad. ¿Cuál es la verdad, H? ¿Ya? Entonces, en este tema, mi visión del tema es que es claro que se vienen los derechos, faltan 9 meses para la discusión de los derechos de televisión el año que viene, para que termine un contrato que viene del año 98. Es un contrato que mínimo son 50 o 60 millones de dólares por año, o sea que tú estás hablando mínimo en 4 años de 200 millones de dólares, 4 o 5 años. Y nadie que tenga un contrato no va a querer cuidarlo. Y no va a querer, entonces, como se está hablando de llegar al vencimiento del contrato, algo que nunca se hizo, y si tú mirás, esto no es nuevo. José Luis Corro se tuvo que ir, ¿te acordás? Sí, sí. Bauzá, ¿se acuerdan? Valdés, todo aquel que de alguna manera ose enfrentar al poder económico, tiene problemas. Y a Alonso le está pasando lo mismo. Entonces en esto salió, porque ya que dijiste tú salió lo del Grou, salió el presidente del Banco República diciendo, Sí, Salvador Ferrer. no era como se decía. ¿No? O sea, porque entonces vamos a decir todos, y van a decir, no tomes exclusivamente lo que te sirve para tu punto. Tomemos toda la información. Ahora, H. Entonces, y precisamente ayer salió que el propio presidente de una institución en el Uruguay dijo que se negó a firmar la denuncia penal a instancias de el principal propietario de Tenfield porque estaba Tealdi. Entonces, cada uno que interprete. Yo tengo clarísimo mi convicción de por qué es esto y para qué es esto. Acá, como, mira que yo no estoy en la AUF, como la actual conducción de la AUF está convencida que el mejor camino es llegar y plantear una alternativa nueva, quienes están haciendo lo imposible y no es casualidad que en todos los países que estuvieron, cuando se fueron igual. Bien, ahora H, esto no se pudo haber hecho antes. ¿Usted estuvo antes en la Asociación Uruguaya de ¿Qué es Fútbol? haber hecho antes que perdón? Y, por ejemplo, intentar romper Y este si es que vínculo. está, pero la manera de tú intentar romper... O sea, yo creo que el tema no es romperlo, es mejorarlo. Y la manera es llegar a que el contrato termine y ahí barajar y dar de nuevo. Y si quieren participar, que participen. Pero entonces acá, ¿cuál era el sistema histórico? 4 o 5 años antes, renegocio y gano 4 años más. Renegocio y gano 5 años más. Claro, usted dice que desde que hace 25 años Nacional Desde pierde 2 millones de dólares por el Pero tema de derechos. O sea, la historia ha sido que arrancaste con un valor, entonces pues cada 4 años o 5 años se extendía, y ahí te mejoraban. O sea, hoy se sabe la facturación, hoy se sabe que
le están pagando al fútbol 15, 16 millones de dólares y todo el valor de los derechos y la facturación, porque tú vas a los balances, los conocemos todos, facturan 50 millones de dólares. Entonces, yo soy convencido que el fútbol puede generar mucho más. Y acá se está peleando para que los clubes tengan más plata. Ahora, hay una denuncia que en principio la hacía el periodista Eduardo Preve en el programa La Tapadita, que hablaba de una queja que se transmitía a la Fiscalía, ¿verdad?, por parte de los clubes que han pedido información, que no han recibido información, incluso que hay un balance del 2023, del 2022 que se tendría que haber presentado el 31 de marzo del 2023 y hasta ahora no se ha presentado. Y por otra parte, de que había maniobras, ellos hablan de balances fraguados, ¿verdad?, en donde parte del dinero que venía por la Conmebol, que debía ser repartido a mitades entre clubes y la propia AUF, se liquidaban, se contabilizaban en la contabilidad de la AUF con un concepto distinto que permitía no hacer ese reparto de dinero, por lo cual ellos consideran que hay una plata que se desvió con un concepto equivocado o digamos, hecho adrede, equivocado, para poder evitar ese traspaso de dinero a los clubes. La pregunta clarísima es, ¿esto es así? No me diga que los balances están aprobados, porque todos sabemos que los balances los aprueba cualquiera, porque la mayoría de la gente no entiende los balances. Yo le pregunto, ¿no se hizo? Aprueba cualquiera, no diga. En las asambleas se aprueban los balances en general. Mire, o sea, primero. No repito, mire que lo he vivido yo porque he trabajado desde los 17 años en organizaciones. Fútbol, a pedido de todos estos clubes. O sea, acá es clarísimo que hay ciertos clubes que están... Pero me dice que no se hizo eso, que ustedes no cambiaron, que la contabilidad... Pero primero, yo no integro a la Asociación Uruguaya de Fútbol. Confío ciegamente y plenamente porque a la AF se le pueden acusar... Yo mismo la critico en una cantidad de temas, no en esto. Tengo claro su profesionalidad, tengo claro... Primero, el Banco República no da un crédito de 9 millones de dólares, sino analiza y si no ve que los balances son serios, que los auditores son serios. O sea, acá los auditores que hay, a pedido de muchos de estos clubes, se puso como auditoría a una de las 4 grandes. O sea, no estamos hablando... ¿Quién hizo la auditoría? No firma. Entonces, pero lo importante en esto es, yo le hago esta invitación, hoy todo eso va a ir a la Fiscalía. Lo importante es que se pidan, que miren, entonces ponerse a hablar hoy. Yo tengo la plena convicción de que eso no es así. Tengo la plena convicción y no es casualidad que cuando se aprueban esos balances, y aparte digo más, yo creo que si uno hace un cálculo, la AUF pone mucho más plata hacia los clubes de lo que dicen que ese supuesto desvío. Pero usted sabe que el balance no son las cuentas diarias, no son el balance es un resumen de lo que se hace en las cuentas diarias y una vez que uno tiene activo y pasivo y cierra, esto yo lo tengo claro, no es solo en esto, hoy es, y por eso creo que ustedes como periodistas también, acá el tema es enchastro. Ensucio, desgasto. No, la idea es que déjeme decirme, usted me pregunta, yo doy mi opinión. Entonces, y después eso quedó. Es como el cuento aquel de el que insultó y quiso pedir disculpas. Entonces le dijo, mira, una cosa, agarrá una almohada de plumas, tiralas todas y después salí a recogerlas. Es imposible recoger todas. Entonces, todos sabemos cómo funciona hoy. Todos sabemos las estrategias como son hoy, todos sabemos cómo se usa la prensa hoy con ciertos sentidos y con ciertos objetivos. Y esto es bien claro, acá la Asociación Uruguaya de Fútbol tiene como política renegociar en mejores condiciones, cambiando el modelo porque el mundo ha cambiado, entonces no quieren más intermediarios, quieren, y obviamente quien ha hecho lo imposible para decir, no, mantengo el statu quo anterior. Y ha generado esta fricción. Y esto recién empieza, de acá hasta el año que viene. Acuérdense lo que le voy a decir. Pero lo que sí, si quieren, cuando termine el tema y la Fiscalía se expida, digo... Ahora, ¿no emite un mensaje al hincha de Nacional que tal vez tiene cierta suspicacia sobre este tema? Yo creo que el hincha de Nacional no tiene suspicacia. El hincha de Nacional tiene claro cómo es el tema. Al revés, si hay un hincha, y por eso se expidió la Asamblea de Socios, hace cuestión de 4 meses o 3 meses, que le dio un mensaje bien claro de que hay que llegar a junio del año que viene y contrato nuevo. Entonces, te puedo asegurar, la gente no es tonta, la gente ya sabe. Pero aparte, si vos alguien vas a este país
hago lo mismo. Vas a este país, hago lo mismo. O hago este país, hago lo mismo. O a este país, hago lo mismo. Están haciendo lo mismo acá. Con Corvo, me acuerdo, empezamos cuando Adrián Laiza tuvo que ir al Banco República para no poder... Este proceso de independencia de la asociación lo empezamos a hacer en el 2009. Bien, H, la Entonces, última. sí. ¿Se va a presentar a las elecciones de Nacional? No la verdad preferiría no hacerlo, pero digo, estoy... Nos dijo lo mismo la otra vez. y lo voy a pensar. Quiero agregar, estuve en el lanzamiento, cubriendo el lanzamiento de Transparencia Nacional, y bueno, allí se Tengo confirmó amigos. la candidatura de Gómez Soro. Era Vox Populi, que usted lo tenía que acompañar como vicepresidente. Bueno, eso es una aspiración. Yo la verdad tengo muy buenos amigos ahí, soy un muy buen amigo de Javier. Se está haciendo lindo. No, son etapas de la vida de uno también, digo, hay que respetar y entender. Digo, yo creo que yo ayudo, digo, es demasiado serio y con mucha responsabilidad ser presidente de una cuadro como Nacional o Peñarol o cualquier institución. Entonces, si lo voy a hacer realmente pudiendo hacerlo. Ser presidente por decir lo soy, por el ego y la vanidad, me parece que no haría bien. Si gana la coalición de gobierno, ¿ocuparía algún cargo? No, Si se le ofrece. tampoco, no. A mí, sinceramente... Eso ya también nos lo dijo la otra vez y lo está he dicho siempre, firme. porque si no, no puedo decir esto. O sea, a mí no me interesa, ya tuve los cargos y no quiero de ninguna manera, digo, no. ¿A quién apoyaría si usted no va de vicepresidente? ¿Quién le gustaría que fuera dentro Bueno, del quiero equipo? ver las alternativas. Yo primero lo que quiero es, tengo que ser sincero, yo veo, hace años que no veo una división y un enfrentamiento tan grande en Nacional. Entonces, creo que Nacional lo que no puede hacer con esta elección, si bien es fundamental que se expresen las distintas alternativas y la democracia siempre es sana, que no deje heridas que después no cicatricen. Y esa es mi principal preocupación y no quiero colaborar yo. Yo es clarísimo donde tengo más afinidades, sinceramente, a mí no sé por qué la actual directiva no me tiene mucha simpatía, lo digo clarito, y saben que es así, pero yo no voy a dar medio paso para que con mi participación el club se divida o agrande una herida. Eso es lo que no haría jamás. Más allá de que tengo claro quiénes me quieren y quienes no me quieren. Eso creo que no decirlo sería mentir. Digo, pero a mí sé dejar mi ego de lado, sé dejar mis temas personales de lado, porque acá lo único que interesa es Nacional. Bien, entonces hay que seguir esperando por su decisión. Yo voy a ayudar y voy a participar y colaborar. Digo, ojalá la oferta electoral que haya genere lo que el club precisa para los próximos 25 años con la necesaria confrontación de ideas, pero que al otro día de la elección, digo, todos estén peleando por Nacional. Eduardo H, gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes.